podemos estar juntos este miércoles 11 de septiembre. Qué bueno poder reflexionar un día más en la palabra del Señor y poder orar todos juntos como iglesia. Así que antes de pasar a nuestro tiempo de oración, me gustaría que pudiéramos reflexionar en la palabra de Dios. Y el día de hoy la reflexión se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14. Los que siguen el plan de lectura bíblica de la iglesia, estamos leyendo el libro del profeta Ezequiel, así que esta semana pudimos leer estos versículos y me pareció muy interesante poder reflexionar en ellos esta noche. Así que el título de la reflexión de esta noche es El Dios que da vida. Y tenemos que recordar que el profeta Ezequiel profetizó al pueblo de Israel mientras ellos se encontraban exiliados en Babilonia. ¿Y por qué los israelitas fueron exiliados a Babilonia? ¿Se acuerdan? Porque ¿cuál fue la razón por la cual los israelitas fueron exiliados, fueron llevados cautivos a Babilonia? Bueno, tenemos que recordar que Dios escogió a los israelitas para que fueran su pueblo, para que fueran su nación escogida, y les prometió que si ellos permanecían fieles a Él les daría todo aquello que necesitaran. Él les daría un lugar para vivir, Él les daría una identidad nacional, iba a proveer de todo lo que ellos necesitaban, los iba a bendecir y también a través de ellos Dios iba a bendecir a las demás naciones de la tierra. Pero también cuando les dijo sus bendiciones, también les hizo saber cuáles eran las consecuencias de alejarse de él. Si se apartaban de Dios, ellos lo perderían todo. Y así fue. El pueblo de Israel decidió apartarse de Dios y ellos lo perdieron absolutamente todo. Fueron invadidos por una nación más poderosa que ellos, los babilonios, fueron llevados al exilio y por esa razón ellos habían perdido toda esperanza. Sin embargo, Dios a través del profeta Ezequiel les mostró la visión de los huesos secos. Acerca de esto vamos a estar hablando hoy, acerca de la visión de los huesos secos. Y Dios les da esta visión para darles esperanza. Pero esta esperanza no solamente es para los israelitas. La visión del Valle de los Huesos Secos no fue escrita únicamente para darle esperanza a los israelitas, también fue escrita para darnos esperanza a ti y a mí. Así que pasemos esta noche a meditar acerca de lo que dice este texto. Les pido que puedan tener sus Biblias abiertas en Ezequiel, capítulo 37. Vamos a estar leyendo ahí del versículo 1 al versículo 14. Dice así el versículo 1: La mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces Dios lleva al profeta Ezequiel y le da una visión donde hay un valle lleno de esqueletos, lleno de cadáveres, y nos dice que no eran simplemente huesos comunes y corrientes. Estos huesos tenían una característica especial. ¿Pudieron poner atención a eso? ¿Qué característica especial tenían estos huesos? Estos eran huesos que estaban muy secos. Y posteriormente en el versículo 11 se nos dice que esta es la imagen de cómo el pueblo de Israel se consideraba como nación mientras estaban en el exilio. Vea lo que dice, por ejemplo, el versículo 11. Dice: Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos completamente perdidos. Recordemos que el propósito de vida del pueblo de Israel era traer la salvación al mundo. Dios los había bendecido para que fueran una gran nación y a través de ellos Dios quería bendecir a todas las demás naciones de la tierra. Pero en este tiempo, en el exilio, aunque ellos todavía eran una nación, estaban prácticamente muertos, habían perdido toda la esperanza. Y tal vez estás pensando, qué interesante conocer todo esto acerca de la historia del pueblo de Israel, qué interesante saber que fueron conquistados por los babilonios y que fueron llevados al exilio, pero ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver toda esta historia con lo que yo experimento el día de hoy? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Lo interesante de todo esto es que la Biblia nos revela que el exilio
del pueblo de Israel en Babilonia es una pequeña representación de un exilio más grande del que todos los seres humanos formamos parte. El exilio de Israel es solo un ejemplo del exilio de la humanidad, del exilio en el que participa cada ser humano que ha pisado este mundo. Y para entender a qué se refiere este tipo de exilio, tenemos que volver al principio, tenemos que volver al Génesis. Y ahí se nos dice que cuando Adán y Eva pecaron, toda la humanidad pecó junto con ellos. Fíjense, Adán y Eva no solamente pecaron y el pecado trajo implicaciones solamente a sus vidas. No, ellos estaban representando en el jardín del Edén a toda la humanidad y la decisión que ellos tomaron fue la decisión que de alguna manera también todos nosotros tomamos, y así como ellos fueron exiliados del jardín del Edén, nosotros como humanidad fuimos exiliados junto con ellos. Y también en esta historia, cuando leemos el Génesis, se nos dice que en medio del jardín del Edén había algo muy importante. ¿Recuerdan qué se encontraba al centro del jardín del Edén? ¿Recuerdan qué había? En el jardín del Edén, justamente al centro, se encontraba el árbol de la vida. El árbol que poseía un fruto que si alguien comía de él, entonces no moriría jamás. Este no era el árbol prohibido por Dios, ese era el árbol de la ciencia del bien y del mal, como todos sabemos. Pero había otro árbol del que Adán y Eva pudieron haber elegido comer, el árbol de la vida que estaba justamente al centro del Edén, y si ellos comían de ese fruto, ellos podrían haber vivido para siempre, pero ya todos sabemos cómo terminó esta historia. Ellos decidieron desobedecer a Dios, comer del fruto de la ciencia del bien y del mal y despreciar a este árbol de la vida. No comieron de este fruto. Pero la existencia de que exista un árbol que tiene un fruto que da vida para que el ser humano viva para siempre, nos demuestra que los seres humanos no estábamos destinados a morir. Nos demuestra que los seres humanos no estábamos destinados a tener que experimentar la muerte. Si tú no eres cristiano y estás escuchando esto, tal vez por casualidad, no sé en lo que tú creas, pero estoy seguro de que en el fondo de tu corazón sabes que la muerte no es algo natural. Sabes que la muerte es un error. El mundo nos dice que la muerte es natural. Siempre se nos ha enseñado que la muerte es parte de qué? Es parte del ciclo de la vida, ¿verdad? Sin embargo, todo el mundo piensa que la muerte es algo natural hasta que tiene que enfrentar la muerte de un ser querido. Cuando tú y yo tenemos que enfrentar la muerte de un ser querido, nos damos cuenta de que la muerte no es algo natural, que la muerte no es algo tan común como comer. Porque si la muerte es tan natural como dicen que debe ser, así como comer, ¿por qué no acudimos con la misma actitud a un funeral que cuando vamos a un restaurante? ¿Se dan cuenta? Todos en el fondo sabemos que la muerte no es algo natural. Esto nos demuestra que la humanidad está en exilio. Estamos exiliados de nuestro verdadero hogar, estamos exiliados de nuestro verdadero cuerpo, estamos exiliados de nuestra verdadera naturaleza y estamos en camino a morir, estamos en camino a la muerte. Y la muerte hace que esta vida no tenga esperanza, hace que esta vida no tenga sentido. Si lo que me espera al final de todo esto es la muerte y nada más, entonces, ¿por qué tengo que vivir una vida diferente? Entonces, no se trata de comamos lo que sea, divirtámonos como sea, que mañana moriremos. No tendría que ser esta nuestra visión. Disfrutemos esta vida porque solamente hay una. Entonces, si todo este mundo se centra finalmente en el hecho de que vamos a morir, entonces la vida no tiene esperanza y no tiene sentido. Y así se encontraban justamente los israelitas mientras estaban en ese exilio en Babilonia, sin esperanza y sin sentido. Habían perdido toda esperanza, habían perdido toda identidad y habían perdido todo sentido para vivir. ¿Y cómo responde Dios ante toda esta desesperanza del pueblo de Israel? ¿Cuál es la forma en la que responde Dios ante esa desesperanza? Nuestro Dios responde con la imagen de una resurrección. Vea lo que dice el versículo 3. Dice, entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor.
Así dice el Señor y Dios a estos huesos: yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces, esta visión de los huesos secos nos cuenta que todos estos huesos se unieron mágicamente, les empezaron a salir tendones, les empezó a salir carne, se formaron músculos, estos músculos fueron recubiertos con piel, ya no había ahí un montón de esqueletos, ahora había ahí un montón de cadáveres. Y aunque toda esa exhibición que Ezequiel pudo ver era algo asombroso, todavía no era suficiente. Esos cuerpos no tenían espíritu, esos cuerpos todavía no tenían vida. Entonces dice el versículo 9: entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile esto, ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como él me lo había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significado tiene esta visión de los huesos secos? ¿Qué es a lo que nos apunta? ¿Qué es lo que realmente tiene que decirnos para poder restablecer esa esperanza que hemos perdido y esa esperanza que el pueblo de Israel había perdido estando en el exilio? Debemos entender que la visión del Valle de los Huesos Secos es una metáfora del regreso del exilio. Dios les está diciendo de alguna manera a los israelitas que ellos, que estaban muertos como nación, Él los traería de vuelta, Él les daría vida otra vez como nación y les traería esperanza, Él les traería sentido, Él les traería identidad y ellos regresarían a su nación y ellos sabrían a través de esa circunstancia, a través de ese regreso, a esa salida del exilio, que Él era el Señor. Y eso fue justamente lo que pasó. Vean lo que dice el versículo 12. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios: pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Y si seguimos leyendo nuestras Biblias, descubriremos que Dios cumplió su promesa. Él trajo de vuelta del exilio al pueblo de Israel, Él los regresó de nuevo a su hogar. Y sin duda este fue un evento maravilloso para el pueblo de Israel. Ellos regresaron de su exilio nacional. Sin embargo, esto solamente fue una pequeña representación de lo maravilloso que será el día en que como humanidad tú y yo podamos salir de nuestro propio exilio. Tenemos que entender que el mayor problema que tú y yo tenemos en este mundo no son nuestras circunstancias, que el mayor problema que tú y yo tenemos en este mundo no es nuestra esposa, ni nuestro esposo, ni nuestros hijos, ni el gobierno, ni la 4T, ni mi trabajo, ni mi jefe, ni ese problema que tengo con mis vecinos que no pagan el mantenimiento. Eso no es mi mayor problema. El mayor problema que tú y yo tenemos es el pecado y la muerte, que es una consecuencia del pecado. Y tú y yo necesitamos ser liberados del pecado que hay en nuestros corazones. Necesitamos ser liberados de nuestro último exilio, la muerte. Por lo tanto, necesitamos una salvación más grande que el hecho de que Dios regresara al pueblo de Israel a su territorio. Y de hecho, Dios hizo algo mucho más grande. Años después de que escribiera esto, el profeta Ezequiel, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, se nos narra que un domingo por la mañana, 3 días después de la muerte de Jesús en la cruz, sus discípulos estaban encerrados por miedo a ser capturados y sufrir el mismo destino que su maestro. Y vea lo que nos narra Juan capítulo 20, versículo 19. Dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos,
A puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, dijo, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu. Los discípulos de Jesús estaban sin esperanza, no tenían sentido para vivir, estaban muertos de miedo, estaban como muertos en vida. Y llega Jesús y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. ¿No les recuerda esto algo? La profecía de los huesos secos, la visión de los huesos secos, la profecía de Ezequiel. Jesús al resucitar nos muestra una solución a nuestro mayor problema. Nos trajo libertad de nuestro exilio. Cristo es la solución a la mayor consecuencia del pecado, la muerte. Jesús se presenta con sus discípulos y les muestra sus heridas y les dice, y al mismo tiempo también nos dice a ti y a mí, estuve muerto, pero he vuelto a la vida. Si ustedes creen en mí, entonces puedo soplar mi Espíritu Santo en ustedes y pueden vivir también. Pueden vencer a la muerte también como yo lo hice. Y así como Él resucitó de la muerte, nosotros también podemos resucitar de la muerte. Esta es nuestra mayor esperanza y una esperanza que nada ni nadie en este mundo nos puede arrebatar. Cristo se ha hecho cargo de nuestro mayor problema y nos ha dado de su Espíritu Santo para volver a la vida. Es en esto donde deberíamos de poner nuestra verdadera identidad, es en esto donde deberíamos de poner nuestra verdadera esperanza, no en esta vida, no en las cosas que nos ofrece este mundo, porque tenemos que entender que todo lo que hay aquí en este mundo va rumbo a la muerte, va camino a la muerte. No puedes poner tu confianza en tu salud porque tu cuerpo, al igual que el mío, está muriendo. No puedes poner tu confianza en tu apariencia física porque los años llegan y las huellas de la muerte empiezan a aparecer en nuestros rostros, empiezan a aparecer las arrugas, las canas. No puedes poner tu esperanza en algún partido político, o en un sistema de gobierno o en alguna ideología, porque todo eso al estar formado por pensamientos humanos es un sistema, es una ideología que está corrompido por el pecado. No puedes poner tu esperanza en ningún hombre. No puedes poner tu confianza en tu éxito laboral porque en cualquier momento puedes perder tu trabajo. No puedes poner tu confianza en tus relaciones personales porque todas las personas en este mundo te van a decepcionar. Sí, te va a decepcionar tu esposo, te va a decepcionar tu esposa, te va a decepcionar tu pastor, te van a decepcionar tus hijos. Todas las personas, todo lo que hay en este mundo nos va a decepcionar y no podemos confiar, no podemos depositar nuestra confianza en algo de este mundo. Debemos comprender esta noche que nuestra esperanza solamente puede estar en aquel que puede vencer a la muerte y que hoy nos da la victoria junto con él. Necesitamos basar nuestra identidad en lo que Cristo ha hecho por nosotros, que es traernos de la muerte a la vida. Y me gustaría, antes de terminar, que recordáramos esto. Recuerden que Dios le pide a Ezequiel que le hable unos huesos secos. ¿Por qué creen que el hecho de que eran unos huesos secos se especifica tanto en esta visión? ¿Por qué creen que es tan importante que Ezequiel nos acentúe, nos deje saber que son unos huesos secos los que se encontraban en ese valle? Porque Dios quiere mostrarnos lo crítica que es nuestra condición sin Él. No solamente estamos algo enfermos, no solamente estamos un poco muertos, estamos completamente secos, estamos completamente muertos, así como esos huesos no tenían ni rastro de vida, así es la condición del ser humano sin Dios. Esa es nuestra condición, esa es tu condición y mi condición sin Dios. Y lo primero que nos dice el Evangelio es que estamos completamente muertos, estamos completamente incapacitados para salvarnos a nosotros mismos, que lo único que puede salvarnos es el hecho de que Dios mismo venga en la persona de Jesucristo para vivir la vida que tú y yo no podemos vivir y sufrir la muerte que tú y yo merecíamos. ¿Qué es lo que Ezequiel usa para traer vida a esos huesos secos? ¿Recuerdan? ¿Cómo es que Ezequiel hace que de esos huesos empiecen a salir tendones, músculos, piel? ¿Cómo lo hace? Solamente les habla. ¿Y qué es lo que dice Ezequiel?
lo que el Señor le pide que le diga a esos huesos. Es decir, Ezequiel está usando la palabra del Señor para hacer que la vida entre a esos huesos, la vida entre a esos cuerpos. La verdad, la palabra de Dios es el medio por el cual el Espíritu Santo puede venir a nuestras vidas a través de la predicación de la verdad. Y la verdad es que Dios vino a este mundo en la persona de Jesús y entregó su vida, fue a la cruz con su perfecta justicia para romper el poder de la muerte y pagar por nuestra maldad. Si tú crees en eso, si tú pones tu confianza en eso, si tú descansas en eso, si tú pones tu esperanza en eso, entonces tú y yo podemos resucitar junto con Él y vencer el poder de la muerte. Así como esos huesos secos pudieron regresar a la vida, tú y yo también podemos, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho. Y también esto significa algo muy precioso. También esto significa que no debemos de cansarnos de predicar las buenas noticias, aunque a veces parezca que es una tarea casi imposible. No nos cansemos de hablar la verdad, no nos cansemos de compartir las buenas noticias del Evangelio con ese familiar, con ese amigo, con esa persona cercana que aún no ha venido a la fe. Recordemos que es la predicación de la verdad el medio que Dios usa para traer vida a los demás. A través de la obra de su Espíritu es que Dios nos ha dado vida al recordarnos su amor. Así que oremos esta noche para que no basemos nuestra esperanza e identidad de las cosas de este mundo que están camino a la muerte, que van a perecer, que van a desaparecer, sino que podamos poner nuestra identidad, que podamos poner nuestra esperanza en la obra preciosa de Cristo en nuestro lugar, por la cual Dios ha podido traernos de la muerte a la vida a través del poder de su Espíritu Santo.